Mi siguiente invitada es Edith Castillo, ella es secretaria técnica del Gabinete Social. Edith, bienvenida a Next Noticias. Bienvenido, bienvenido, aquí estamos. Bueno, pobreza multidimensional. El gran reto que se va a tener, sobre todo porque esta pandemia seguro traerá un aumento en el número de panameños en pobreza y en pobreza extrema. Por supuesto, todas las proyecciones, y sumamos las proyecciones que recientemente presentó la CEPAL, nos plantea que la pobreza en Panamá va a aumentar 2,9 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2 puntos porcentuales. Y eso son las proyecciones que hasta ahora tenemos. Por supuesto que este indicador, que es un indicador que nos permitió hacer la selección de los 300 corregimientos para Colmena, es un indicador importante porque por primera vez el país tiene estas mediciones al nivel de corregimiento. Entonces creemos que es un instrumento muy valioso, sobre todo para los tomadores de decisiones, para las autoridades locales, para las organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en territorio y nos permite, digamos, expresar esas 10 ciencias que tiene el índice, cómo se expresan o cómo se visibilizan en estos corregimientos. Y Panamá, digamos, es uno de los primeros países en la región que está utilizando la metodología de pobreza multidimensional para medirla a nivel de corregimiento. Es decir, ¿cuánto sería el número aproximado de panameños que vivirán en pobreza y pobreza extrema? Mira, el indicador se expresa distinto para cada corregimiento. Ajá. Por ejemplo, no es un indicador global, ¿ya? Porque nosotros tenemos ya indicadores globales de país para medir pobreza y pobreza extrema. Este es un indicador que a nivel de cada corregimiento. Podemos decir que una de las grandes, digamos, mensajes que nos plantea este índice es, primero, que si bien es cierto, nosotros conocemos la pobreza o tenemos una lectura desde la perspectiva geográfica, rural, urbano, comarcas. Pero aquí, por ejemplo, con el índice nos está diciendo que distrito como Chimán, que es un distrito de la provincia de De Panamá. Panamá, tiene valores similares de pobreza que muchos corregimientos de las comarcas indígenas. Entonces empezamos a mirar más el territorio con sus características. Yo creo que eso es lo importante. Nosotros estamos haciendo gran esfuerzo en el marco de Colmena para acelerar todo este proceso a nivel de corregimiento. Y una de las cosas que nos plantea el índice es la necesidad de tener políticas públicas mucho más aterrizadas. Tratar un poco de acercar, digamos, la oferta institucional, el gobierno, la mejora de servicios, la inclusión productiva, el desarrollo económico local a los territorios, porque esa es la apuesta, digamos, de enfrentar la pobreza en un país como Panamá, que es un país que tiene grandes brechas de desigualdades, que tenemos Panamá, que lo ha presentado el señor presidente en varias ocasiones, pero que al final la pobreza es muy diferente en algunas áreas y por supuesto tenemos que tener políticas diferenciadas para atacar, digamos, enfrentar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Excluyendo a las comarcas, Ajá. pues los índices bajan notoria y notablemente, supongo. Sí bajan a nivel de, digamos, excluyendo las comarcas, las provincias más carenciadas, estamos hablando de Darién y estamos hablando de Veraguas. Pero cuando nosotros miramos el índice por corregimiento, nosotros podemos entender que en una misma provincia, como el caso de la provincia de Panamá, te encuentras distritos con totalmente radiografía distinta, Sí, ¿ya? Y, por ejemplo, por eso hemos presentado el tema del distrito de sí, Chimán, o bueno. sea, estamos hablando de la provincia de Panamá, donde el 100% de su población, por ejemplo, el corregimiento Gonzalo Vázquez, es pobre multidimensionalmente. El 100%. Bueno, es que Y con también tiene un problema, la intensidad, claro, cuando miramos de la acceso. intensidad, claro, es un problema de acceso, pero o nosotros buscamos o atendemos ese tema de acceso y mejoramos servicios, ya Sí. sea acceso por distintos mecanismos, transporte o también acceso a las comunicaciones, o mejoramos los servicios, o nosotros verdaderamente difícilmente vamos a cambiar los indicadores. Estos Esto es indicadores, a y es largo una plazo. pregunta porque todo el mundo entiende
que la única forma de cambiar estos indicadores, y así es como se ha trabajado, es en el subsidio o la entrega directa de dinero para consumo. ¿Es así como se está planteando? No, mira, a ver, primero que nosotros, sí es cierto que en este país se ha priorizado la intervención por años, digamos, por periodos, Ujú. atender la pobreza a través de los programas de transferencia. Pero los programas de transferencia tienen un componente no solamente de la entrega de la transferencia, sino todo el acompañamiento y la inclusión productiva que incluye estos programas. Lo que ha ocurrido es que si nosotros no trabajamos inclusión productiva, si no trabajamos acompañamiento familiar, nosotros verdaderamente no vamos a estar sacando a la gente de pobreza, porque el Claro. éxito de estos programas no es tanto qué tanta gente entra a los programas, sino qué tanta gente sale de los programas, Sí. ¿ya? Entonces, eso es un indicador que nosotros tenemos que valorar. Ahora bien, eso es una decisión que hemos tenido por muchos años y hay que tratar un poco de mejorar la oferta que está alrededor de esos programas. Pero también es cierto, Fernando, la necesidad de mejorar o tener mayor presencia institucional en los territorios. Por eso la estrategia Colmena es una estrategia que descansa sobre todo en el fortalecimiento de los gobiernos locales, las juntas técnicas, la sociedad civil, porque nosotros necesitamos robustecer el gobierno de provincia. Nosotros necesitamos que esa junta técnica, que además conoce el territorio, tenga mayor capacidad de actuación. Y Colmena lo que plantea es, por un lado, mejora de servicios, pero por el otro lado plantea todo el tema de desarrollo económico local, ¿no? Y hemos tenido, por ejemplo, a pesar de toda la situación de pandemia, nosotros hemos tenido un avance importante en el distrito de Capira, que fue el distrito piloto para Colmena. Nosotros ya en Capira podemos decir que ya hay cosechas de tilapia, ya la organización de caficultores tiene su personería jurídica, en Capira se ha mejorado el servicio de salud, hay presencia, digamos, de personal de salud, hemos estado, digamos, mejorando todas las escuelas de Capira, hay una participación activa de la comunidad, del gobierno local. Entonces, eso es lo que buscamos a través de la estrategia. Ahora vamos, a pesar de la pandemia, vamos a redoblar los esfuerzos. Ujú. El 30 de septiembre, que fue el gabinete social, el presidente instruyó ampliar los corregimientos seleccionados para tiempos de COVID, Ujú. y es lo que estamos, vamos a trabajar. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos dejando, o vamos a dejar, o lo queremos apostar, es ese fortalecimiento del gobierno de provincia. Porque Una, nosotros como país, somos un país pequeño, ujú. tenemos recursos, nosotros por años hemos invertido, pero ¿por qué esa inversión no tiene el resultado y no tiene el impacto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que las intervenciones que se hagan sean sostenibles en el tiempo. Y la única forma de hacerlo sostenible en el tiempo, uno, generar mayor participación ciudadana. Dos, fortalecer el gobierno y las autoridades locales. Que las autoridades locales tengan mayor capacidad de gestión, de coordinación, de entendimiento, de actuación. Eso es lo que le falta a la gestión pública a nivel de los territorios para poder que se genere más dinamismo y tengamos mejor resultado, digamos, o mayor sostenibilidad en el tiempo. La pregunta Eh, es, ¿ustedes tienen una meta? ¿Cuánto debe rebajar la pobreza en Panamá cuando termine la administración de Laurentino Cortizo? Mira, nosotros hicimos unas proyecciones al inicio, Ujú. pero quiero decirte, Fernando, que no, hay que hacer análisis post pandemia, Claro. porque todos los estudios nos dicen que el efecto de la pandemia, sobre todo en la clase media, que vas a ser pobre, ¿ya? Sí, va Y a ser pobres que devastador. van a ser extremos, tiene unos impactos importantes. Entonces, nosotros necesitamos hacer una corrida nuevamente, revisar los indicadores Sí. para tener claridad a qué indicador vamos a estar apostando. Pero también te voy a decir algo. Este país tiene el compromiso, nosotros tenemos un compromiso
con erradicar la pobreza en todas sus dimensiones. Y antes de pandemia, Panamá era uno de los países que por sus características lo podía hacer. Claro. Ahora bien, eso es parte del análisis que hay que generar. Pero lo que sí quiero decirles es que esa es nuestra apuesta, ese es nuestro compromiso. Nosotros estamos tratando de mover a las instituciones al territorio, tratar que las instituciones empiecen a generar oferta a nivel de la unidad administrativa más pequeña que es el corregimiento. Entonces, eso es un cambio importante en la forma de gestionar lo público y hacia allá nosotros vamos, hacia allá, ese es nuestro objetivo, pero sí tenemos que ser muy responsables de darte una cifra, pero nosotros tenemos un compromiso al 2030 de erradicar la pobreza en todas sus dimensiones. Así es. Edith Castillo, secretaria técnica del Gabinete Social, gracias por estar con nosotros. Información comercial. Saludos.